capítulo 1, versos 16 en adelante. No los voy a leer todos, pero dice así: está Pedro, hablando directamente en primera persona y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Termina diciendo versos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta noche abrimos su palabra. Es una palabra que no contiene fábulas artificiosas, sino testimonio directo de aquellos que vieron la majestad de Cristo. Y no nada más eso, no es traída por voluntad humana, sino el resultado de la inspiración directa del Espíritu de Dios sobre la vida de estos hombres, de quien escuchamos las verdades de Dios. Mi Dios, te doy gracias esta noche y te pido, Padre, que nos permitas escucharte, que nos permitas tener oídos para oír las verdades eternas que tú has plasmado en tu palabra. Concédenos, Dios, tener oídos para oír y ojos para ver. Que la libertad con la que nos reunimos esta noche, la libertad con la que abrimos las páginas de tu palabra, la libertad con la que podemos leerlas y meditar en ellas, y la presencia de este mismo Espíritu tuyo que inspiró a estos hombres a escribir estas verdades, que esta noche sean ellos los que muevan nuestros corazones y nuestras vidas para formarnos, para enderezarnos, para hacernos crecer a la estatura del varón perfecto, y que de esa manera tu nombre sea por siempre glorificado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ahora sí, abre tu Biblia, que contiene este texto enviado de Dios, al libro de Génesis en el capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y quiero que veas cómo tú y yo esta noche desaparecemos en el fondo de lo que vamos a leer. Muchas de las ocasiones yo creo que nosotros cuando vamos por ejemplo, yo voy a tomar un curso que me va a ayudar mucho en mi trabajo la próxima semana, y la razón por la que lo quiero tomar es exclusivamente por beneficio propio, porque sé que me va a ayudar a mí, no me importa lo demás, quiero el beneficio para mí. Y normalmente creo que a veces tanto estudiamos la palabra como nos congregamos o venimos a escuchar, y el enfoque principal soy yo. Pero esta noche, independientemente que pueda o no ser ese el caso en algunos momentos, esta noche quiero que veas cómo tú y yo desaparecemos en el fondo y cómo de frente a nosotros queda todo menos yo. Capítulo 15 de Génesis nos narra la historia muy al inicio de la vida de Abraham. Abraham acaba de ser el héroe. Si nos regresáramos unos capítulos anteriores, Abraham salió en rescate de Lot y lo logró rescatar. No nada más rescató a Lot, sino rescató a un grupo grande de personas, ciudades enteras. Inclusive el capítulo 14 nos narra que una de las personas viene con él y le dice: quédate con todas las pertenencias, toda la riqueza que obtuviste es tuya, quédatela. Aquí Abraham es el héroe, pero cuando llegamos al capítulo 15, este héroe
se presenta delante del héroe de héroes. Y esta conversación es directamente con Dios. ¿Sabes? Por un lado, creo yo, muchas veces envidio esta increíble comunicación que Abraham tenía con Dios. No tanto porque yo no la pueda tener, porque ciertamente la puedo tener. El trono de la gracia está abierto, ¿verdad? El velo ha sido rasgado, puedo entrar confiadamente. Sin embargo, Abraham era en este momento el foco de atención. Y tiene esta conversación con Dios en el versículo 15, y quiero que lo veas conmigo, porque pareciera como si Abraham va a ser el protagonista, porque ha sido el protagonista en los últimos versículos. Ha sido obediente de alguna una otra manera. Ha sido el protagonista de las historias pasadas, pero cuando llegamos aquí, quiero que veas cómo Abraham toma asiento en la banca, lo sientan en la banca, en los momentos más importantes del partido. Y dice así: después de estas cosas, después de todo lo que sucedió, versículo 1, vino palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo: no temas, Abraham. Ciertamente son las primeras palabras que muy probablemente necesitaremos escuchar cuando estemos en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? No temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Sabes? Dicen los estudiosos que esta es la primera vez que Abraham habla, que Abraham responde, que la primera vez que interactúa con Dios en respuesta. Ha recibido palabra, ha recibido promesas, pero esta es la primera vez que responde, que le contesta de alguna manera a Dios. Dios le acaba de decir, inclusive rechazó las riquezas en el versículo 14, dio el diezmo en el versículo 14. Y cuando llegamos aquí, Dios le dice: te voy a dar absolutamente todo. Y a Abraham le suenan las palabras de la promesa de Dios diciéndole que su descendencia sería innumerable. Y le dice a Dios: Dios, aunque me dieras todo, aunque me lo dieras todo, tú prometiste descendencia. Aunque me obsequiaras el mundo, aunque me dieras todas las tierras. Y dice, versículo 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo más hermoso de la Escritura, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hebreos 11 nos dice que inclusive Abraham murió sin haber recibido el cumplimiento de su promesa. Ciertamente Abraham, para cuando yo nací, siendo yo parte del cumplimiento de esa promesa, Abraham ya no estaba aquí. Pero le creyó. Creyó que lo que Dios había dicho sería. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar. ¿Cuál tierra? Esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Cómo sé que todo es verdad? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que cuando entregue mi último aliento aquí estaré en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo saber? ¿Cuál es mi certeza? ¿De dónde me agarro? ¿Cuáles son aquellas cosas que me comprueban y que me tienen cierto de saber
que eso es lo que me espera, que la vida eterna es lo que me espera. ¿Cómo puedo saber? ¿Te has hecho esa pregunta? Dios, dime, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo saber? Dios no le dice, pues ya me creíste, es más, ya, todavía no lo escriben, pero cuando lo escriban va a decir que ya creíste, entonces tú no te preocupes. Esa no es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es una respuesta concreta, una respuesta específica, y hace algo. Y como en muchas otras porciones de la Escritura, Dios lo hace tan palpable que cualquier persona en cualquier tiempo de la historia lo puede entender. Hace algo físico, material, para demostrarle. Y dice, y le dijo, esa es la respuesta de Dios: ¿cómo puedo saber que me vas a cumplir? ¿Cómo puedo saber que tus promesas son fieles? ¿Cómo puedo saber que lo que me acabas de prometer me lo vas a dar? ¿Cómo? Dime, por favor. ¿Sabes, hermano? Hay una gran diferencia entre dudar y no creer. O sea, la duda y la incredulidad son dos cosas completamente diferentes. A veces nos sentimos mal porque dudamos. No tienes por qué sentirte mal de dudar. Todo ser humano que ha estado en la presencia de Dios ha de una o de otra manera en algún momento dudado. Y Dios siempre ha encontrado la manera de borrar esa duda de esa persona. No tiene nada de malo que vengas con Dios y le digas: Dios, tengo dudas. Lo malo es cuando una persona viene y dice: nah, eso no es cierto. Son dos cosas completamente diferentes. Dios le da una respuesta. Y aquí es donde tú y yo empezamos a hacernos borrosos y donde el enfoque se pone sobre dos personas. Dice lo siguiente: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él, ¿quién es él? Abraham, todo esto, y los partió, ¿por dónde? Por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra. Hizo un pasillo donde de un lado estaba la mitad o una mitad de los animales que había juntado, y del otro lado la otra mitad de los animales, con un pasillo en el centro. Y puso cada uno frente, mas no partió las aves. Versículo 11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. No puede estar más práctico que eso. No era un suceso sobrenatural, al grado que Abraham tenía que cuidar de alguna manera los cuerpos muertos de los animales, de las aves que estaban ahí tratando de comerse. Esto es algo real, no es una visión, no es un espectáculo, no es místico, es verdadero y tangible. Es muy importante que veamos esto. Esto no es algo que Abraham está viendo. Inclusive no es que Dios partió los animales, Él hizo esto. No era la primera vez. Abraham ya había levantado altares, ya había sacrificado a Dios en otros momentos y continuaría haciéndolo. Y dice, versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Puedes entender también esto? Se acaba el día, se hace tarde y Abraham le da, ¿qué? Sueño. Estaba cansado, ya pasó todo el día haciendo esto. No sé cuánto tiempo, yo no sé si alguno de ustedes tiene experiencia con animales y matándolos o lo que sea, pero le tomó tiempo irlos a buscar, traerlos, prepararlos, acomodarlos, las aves. Se sienta a descansar y le viene el sueño. Esto es algo real. Y he aquí que el temor de una grande obscuridad cayó sobre él. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Esto se está anticipando a los hijos de Jacob que pasarían sus 400 años en Egipto, cautivos, y Dios está desde antes diciéndole: hey, nada más por si estabas con el pendiente, eso es lo que va a suceder. Te aviso. Me preguntaste, te respondo, para que cuando llegue el tiempo no se desesperen. La tradición judía cuenta que inclusive una de las formas, cuando lees la historia, por ejemplo, de Moisés, cuando está en Egipto,
el celo que él tenía por el pueblo de Dios tenía que ver porque dicen que la tradición judía, no lo encontramos en el Antiguo Testamento como tal, pero en la tradición judía estas palabras de Abraham habían sido repetidas a su descendencia y entonces ellos sabían que les esperarían tiempos de prueba, pero que podían esperar que Dios se levantaría y los sacaría y los libraría de esta esclavitud. Y entonces ellos pronunciaban estas palabras a sus hijos, las madres pronunciaban las palabras, los alentaban en decirles: vivimos en esclavitud y vas a crecer como un esclavo, pero ten paciencia porque Dios enviará a un Salvador que nos va a sacar de aquí. Y eso era lo que los judíos escuchaban y esperaban y se desesperaban, y Éxodo abre diciéndonos cómo el clamor del pueblo había llegado a oídos de Dios, donde ellos decían: por favor, líbranos. No habían inventado este clamor de la nada, no era nada más porque estaban esclavos, era porque era parte de una promesa que había sido anticipada. Y aquí está Dios diciéndole a Abraham exactamente lo que va a suceder y le dice: 400 años, versículo 14, más a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Ni siquiera le dice cómo se llama la nación porque la nación ni siquiera existe. Todavía no está formado el pueblo, todavía esos lugares no existen, no están ahí, todavía están preparándose, pero Dios ya lo sabe. Aquí puedes ver, inclusive Abraham se hace todavía más borroso, le está hablando, nosotros sabemos de qué está hablando, nosotros conocemos la historia, sabemos quién es este pueblo, sabemos qué personas estaban ahí, inclusive las podemos hasta contar. Hay maneras en las que los estudiosos encuentran la forma en la que pueden enumerar el pueblo que fue sacado de Egipto. Ellos saben, conocemos nosotros el nombre de este Salvador que Dios usaría para librar a su pueblo, sabemos el tiempo, sabemos cómo fue, sabemos dónde nació, sabemos cómo nació, sabemos muchas cosas, pero Abraham no sabe. Es como si desapareciera, está Dios hablando de más, de alguna manera está expresando cosas que Abraham no puede comprender. Hermano, es hermoso contemplar a un Dios que es inmensamente más grande que nosotros. Es el Dios que mis problemas necesitan, un Dios que conoce mis problemas, que anticipa mis problemas, que conoce el fin de mis problemas, que conoce el fin de mis días, que conoce mi mañana y mi pasado mañana, que conoce mis 10 y mis 15 y mis 20 años en adelante, que conoce los nombres de mis descendientes, que conoce lo que va a suceder en el tiempo futuro. Es un Dios hermoso. Abraham está contemplando a un Dios inmenso. Nosotros conocemos con mayor detalle la inmensidad. Abraham solo puede escuchar y, como decía Fernando, por fe entender las cosas, pero tú y yo las podemos ver porque nosotros conocemos el cumplimiento de su promesa. Lo que Abraham estaba recibiendo como algo anticipado, ni los 400 años de esclavitud se podía imaginar, mucho menos en el año 2020 después de Cristo podía él entender lo que sucedería en este lugar, en un continente que para él no existía, un pedazo de tierra que para él era simplemente algo que estaba desconocido del otro lado del mundo, un idioma que no se había inventado, un pueblo que todavía no existía, una nación. ¿Sí lo puedes ver? Pero nosotros tenemos el otro lado y estamos igual de asombrados, y no más asombrados que el mismo Abraham. Contempla a tu Dios. Versículo 15. Tranquilo, Abraham, sé que te acabo de dar palabras difíciles. Versículo 15. Y tú, tranqui, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Yo no sé si yo querría saber información sobre mi fin. Simplemente yo creo que me traería más angustia de la que me trae no saber. No le dio tiempo, no le dijo. Hubo reyes en el libro de los Reyes, nos narra que Dios literalmente a uno le dijo: tú todavía no, a ti te quedan X cantidad de años. Yo creo que eso debería haber sido, en lugar de una bendición, es como, híjole. Sin embargo, Abraham le dice, y versículo, ¿cuál? 16, vamos. Y en la cuarta generación, en la cuarta de tus generaciones, todavía no tenía uno. Y Dios le está diciendo, no nada más uno, innumerables, pero para cuando lleguemos a la cuarta, que no tienes idea quién es, para la cuarta
generación volverán ¿a dónde? Acá, aquí donde estás, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Dónde está Abraham? Dormitando, cansado, agotado, sentado de lejos viendo. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos y de los ceneseos. Y le explica todo lo que le va a dar, pero hay una característica específica en un pacto. Estoy seguro ciertamente que levanta tu mano, ¿estás casado? Imagínate que de repente te hubieras casado y después de unos años de repente tu esposa te dijera: ¿sabes qué? Tengo algo que confesarte. ¿Te acuerdas ese día que pasamos al altar y dijimos: pues tú dijiste yo sí, pero en realidad yo no dije nada? Entonces, espérame, entonces ¿con quién hice un pacto? ¿Quién estaba ahí entonces a mi lado pronunciando la otra parte, el trato que estábamos haciendo? ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no dijiste? Sí, no sé, alguien, no sé. A lo mejor escuchaste de la emoción, pero yo nunca dije nada. Escuchaba un pastor inclusive que decía que te imaginaras cómo la forma en la que se había hecho este pacto, tiene que ver de la siguiente manera: se partían los animales por la mitad, ambas partes pasaban por en medio de los animales en señal de confirmación del pacto. Es como estoy de acuerdo con el contrato de alguna manera estipulado, era como firmarlo, pero más que porque cualquiera podría decir, pues hubieran firmado, escriben en la tierra o con sangre o alguna otra, una forma más sencilla. Pero ¿saben cuál era el mensaje? El mensaje era el siguiente: el mensaje era: tú y yo pasamos por en medio de estos animales confirmando que estamos de acuerdo con cumplir lo estipulado en el pacto que estamos haciendo. Si yo falto a alguno de los principios estipulados en este pacto, te autorizo que hagas conmigo lo que hicimos con estos animales. Puedes partirme en dos si yo falto a alguna de las porciones del contrato. Ese era el principio. Esa es la razón por la cual era exagerado. Decía un pastor: a lo mejor deberíamos de adoptar este tipo de tradiciones a nuestros matrimonios. Imagínate que tú hubieras pasado por el altar y en lugar de encontrarte a tus familiares y amigos, hubiera habido cuerpos de animales muertos a tu derecha y a tu izquierda, y hubieras pasado por en medio, y literalmente el decir acepto al lado de tu esposa significaría: si yo te falto a mi compromiso contigo, autorizo que me hagan eso que le hicieron a esos animales. Pero de alguna manera es exactamente lo que estamos haciendo. Dios estaba haciendo un pacto de alguna manera tradicional, sin embargo, estaba dejando un mensaje. Estoy dispuesto a que algo malo me suceda, algo así de grave suceda si yo falto a mi lado del pacto. Pero podríamos decir: bueno, pero Abraham no pasó en medio de los animales. Entonces Abraham podía romper el pacto. Todavía mayor aún: yo no estuve ahí y yo no pasé entre los animales, entonces yo estoy excluido de que me suceda eso como resultado de faltar con mi parte del pacto. Acompáñame, por ejemplo, ahorita regresamos aquí, pero acompáñame a Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34, nada más para que veas que no estoy inventando esto. El versículo 8, para anticiparnos a lo que está sucediendo aquí, está por caer el pueblo de Dios en manos de Nabucodonosor. Pero cuando llegamos al versículo 8, dice: palabra de Jehová vino a Jeremías después de que Sedequías hizo ¿qué? Pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarse libertad
que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, y que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Era parte de la ley. Puedes regresar al Levítico y ahí te encuentras la ley sobre los esclavos. Tú tenías como esclavo a una persona, pero te lo quedabas solamente por 6 años y luego lo tenías que dejar libre. Ellos habían hecho este pacto. Y entonces cuando llegamos al versículo 18, está hablando Dios. Versículo 17 dice, por tanto así ha dicho Jehová, y dice... Versículo 18, entregaré a los hombres que traspasaron ¿qué? Mi pacto, el pacto que hicieron conmigo. Ellos hicieron un pacto de dejar libres a sus hermanos, se echaron para atrás. Estas personas, si regresas al versículo 10, dice, cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, y que ninguno usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Versículo 11, pero después se arrepintieron. Siempre no. Hicieron un pacto, pero mejor no. Mejor me arrepiento, mejor me echo para atrás, como cuando pasamos al altar y después de unos años decimos, ¿sabes qué? A mí se me hace que como que esto no era lo que yo creía que iba a ser, y entonces mejor me echo para atrás. O como cuando usamos una tarjeta de crédito y tú dices, sí, me programo con mis pagos, pero después de unos meses dices, pues que caiga en el buró, porque al cabo, pues ¿qué? Siempre no. ¿Sí lo puedes ver o no? Pero porque el pacto que tú firmaste consideras como poca cosa lo que pusiste en papel o lo que pronunciaste con tu boca. Pronunciamos con tu boca, porque me incluyo. Pronunciamos con nuestra boca promesas y luego nos echamos para atrás, como nos dice aquí. Fíjate lo que Dios dice en el versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a cabo a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Dios era el testigo de este pacto que se hacía, de poner en libertad. Y puedes decir, oye, pero eso ni siquiera es tan importante, o sea, son empleados, bueno. Sin embargo, Dios, tomándose las cosas muy en serio, dice, fíjense bien lo que dice ahí, que celebraron en mi presencia. ¿Cómo celebraron en presencia de Dios este pacto? Dividiendo en 2 partes el becerro y pasando en medio de ellas. Como Dios lo hizo con Abraham varios años antes. Continúa Dios diciendo, a los príncipes de Judá, o sea, a los que hicieron el pacto conmigo, y a los principales de Jerusalén, y a los oficiales, y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las 2 partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Podrás decir, hermano, pero ese es Antiguo Testamento, Dios no es así, pues Dios no cambia. Vamos partiendo de ese hecho primero que nada. Este no es otro Dios, este es el mismo. No cambió de opinión, no pensaba diferente antes, piensa de la misma manera. Romper un pacto es digno de muerte. Pero repito, nos regresamos a Génesis y no vemos a Abraham pasando entre las 2 partes. ¿Por qué crees que Abraham no pasó? ¿Por qué crees que Dios le dijo, voy a hacer un pacto contigo, pero ahí siéntate, Abraham? Estás cansado, estás agotado de preparar. Tú serás el testigo de la promesa que yo estoy por hacerte a ti y a todas las naciones. Siéntate ahí cansadito a disfrutar de cómo se establece el pacto. Aquí pasamos de ver a Dios como el testigo de un pacto entre 2 hombres a el hombre testigo de un pacto entre Dios y Dios. Hay gente que dice Dios estaba solo, o sea, solo Dios pasó. Pero al mismo tiempo no. No es que solo una parte, porque repito, imagínate que eso fuera, imagínate que estás parado en el altar y luego de repente el pastor te dice, oye, ¿y tu esposa no va a venir? Y tú, no, pastor, no se preocupe, vamos a celebrar la ceremonia, solo yo me voy a comprometer. Ella está en la casa, todo bien, yo le voy a prometer que en las buenas y en las malas, yo le voy a prometer que en la salud y en la enfermedad, yo le voy a prometer estar ahí, yo le voy a prometer ser su proveedor y ser su sustento, yo le voy a prometer todo lo que un hombre le promete a una mujer, pero no se preocupe, ella no tiene por qué estar aquí, yo solo voy a decir sí, y usted nos declara marido y mujer y se acabó.
Eso no es una boda. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué estaba sucediendo en medio de esta circunstancia cuando leemos aquí a Dios paseándose en medio de los cuerpos de estas bestias que simbolizaban la consecuencia de violentar el pacto que Dios se estaba estableciendo consigo mismo en ese momento? Ahora, no se estaba prometiendo nada más a Él mismo. Vamos al Nuevo Testamento. Carta a los Gálatas, capítulo 3. ¿Estás ahí? Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y dice así: así, de esta forma ¿qué? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí la temática específica no necesariamente es... Si estuviéramos estudiando Gálatas, tendríamos que hacer una pausa para hacer lo que estoy haciendo ahorita, porque no es el tema específico de Gálatas, es al revés. Esto es como si tuviéramos un estudio de Gálatas y nos salimos para ir a ver qué es lo que está sucediendo en el ejemplo que está poniendo Pablo para los Gálatas, que habían sido, según el capítulo 3, verso 1, insensatos. La insensatez no es el producto de la falta de conocimiento. La insensatez es el producto de la necedad, de la desobediencia. Estos hombres no eran hombres que no sabían, eran hombres que se negaban. Eran desobedientes, es lo que la insensatez significa. Por eso termina diciendo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Para no ser persuadidos y convencidos de la verdad. Ahora va a utilizar el ejemplo de Abraham para explicarles lo ilógico de sus actitudes. Y por eso el versículo 6 abre diciendo, así fue como Abraham creyó. ¿Cómo es que Abraham creyó? Regrésense al verso 5. Así que pues, el que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por sus buenas obras o lo hace porque ustedes escuchan con fe? Así fue como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, puedes ver que si estamos leyendo Génesis 15, Dios no está considerando todo lo que Abraham acaba de hacer en versículos anteriores. Su comportamiento es irrelevante. Había desobedecido yendo a Egipto y diciendo que su mujer era su hermana para proteger su propia vida. Y Dios dice, tus obras no son importantes en el sentido de la promesa, aunque no sean importantes. Voy a hacer el paréntesis, claro está, porque Gálatas 4 nos dice que debemos andar en el Espíritu y dejar las obras de la carne. Entonces no te estoy excluyendo de tu responsabilidad. No te estoy diciendo, sí, puedes hacer como Abraham y mentir para proteger tu vida. No estoy diciendo eso, solo estoy diciendo, en lo que respecta a creerle a Dios, no tiene nada que ver lo que haces. Tiene todo que ver lo que crees. La conclusión de Pablo en Gálatas es, si crees de la forma correcta, tu comportamiento automáticamente, te guste o no, será modificado. Sería completamente tonto que tú un día le faltaras a tu esposa y después vinieras con ella y tú le dijeras, bueno, es que yo no entendí que en eso habíamos quedado. Yo no creí que tú tomaste en serio que en el altar yo dije que aceptaba. Yo creí... o no creí que fuera en serio. Eso sería ridículo. ¿Qué crees que te va a decir tu mujer si haces eso? Entonces, cualquier persona te diría, estás loco, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, toda la fiesta, toda la reunión era para que pudieras pronunciar esas palabras. De la misma manera, aquí está diciendo Pablo, pero empieza a hablar de Abraham. Le fue contado por justicia. Entonces, dado que Abraham creyó y le fue contado por justicia, entonces Pablo dice, sabed por tanto que los que son de la ¿qué? Fe, de los que no están participando, de los que son como Abraham sentaditos ahí como testigos y espectadores de la obra de Dios. Que los que son de la fe, estos son, ¿qué? Hijos de... Los que se sientan en la banca con Abraham, estos son hijos de la fe. Dice, y la Escritura... oh, hermoso, previendo, lo puedes ver porque lo leímos en el versículo 15, ¿qué no? Todavía Dios abre su boca y le anticipa a Abraham y le dice, oye Abraham, por cierto, a tu descendencia va a estar cautiva, y le empieza a platicar. Se me hace como que Dios ha de decir, híjole, estoy hablando de más porque no me vas a entender, pero
pero yo sé todas las cosas. Aquí igual está diciendo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por medio de la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Qué pasa? Dio de antemano que la noticia a Abraham, la información a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, por lo tanto, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿cómo? Bajo maldición. No dice que los que hacen las obras de la ley, dice si los que confían en las obras de la ley como un medio por el cual, y eso yo lo hago todo el tiempo, Dios, si me ayudas en esto, te prometo, es como si te cumplo la ley, me ayudas, como si eso me ganara un favor delante de Dios, lo cual es completamente ilógico. Repito, no me excluye de mi responsabilidad de comportarme como es digno de mi llamado. Sin embargo, el ejercicio de la ley no te lleva a tener un mayor favor con Dios. Eso lo hacemos todo el tiempo. Es más, te lo voy a poner el ejemplo más práctico porque todos lo hemos hecho. ¿Cuántos de ustedes no se han acercado con una persona que consideras tiene una mejor vida que la tuya, pastor o anciano o amigo o consejero o lo que sea, y le dices, ora por mí, como si consideraras que porque esa persona vive una vida más piadosa que la tuya, tiene una apertura mayor al oído y a la mano de Dios para actuar sobre tu vida? Todos lo hemos hecho, todos hemos puesto nuestra confianza en las obras de la ley como si eso nos ganara un favor delante de Dios, lo cual ciertamente Pablo aquí está diciendo no. Tanto tú, si el mismo Abraham, el iniciador humano de esta ley, estaba sentado en la banca viendo cómo sucedían las cosas, cuánto más tú y yo que ni siquiera estábamos ahí, que simbólicamente a través de la fe nos sentamos como Abraham en la banca a disfrutar. Y dice, dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito es aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para, ¿qué? No para repetirlas, porque somos buenísimos para repetírselas cuando ves a alguien no cumpliéndolas, ¿verdad? Ese es el mandamiento número 46, sección B. Y las podemos pronunciar, pero dice aquí, no para decirlas, para hacerlas. Versículo 11, y que por la ley, mira, este versículo es exageradamente importante, que por la ley, ¿cuántos? Ninguno. Mira, hermano, esto no es el nuevo pacto, este es el pacto, el antiguo y el nuevo. En el Antiguo Testamento nadie jamás se ganó la justificación por cumplir la ley. Nadie. Nadie es justificado si no es por medio de la fe. Ahora, una vez que tienes fe, si Dios dice come esto, pues comes. Pero no porque comer te hace ir al cielo, sino porque tu papá dice que eso es lo que tienes que comer, pues eso es lo que comes. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Tu obediencia a la ley no depende de tu salvación, sino tu obediencia a la ley depende del amor que tú tienes a un padre que escribió esa ley. Es más, la ley describe a Dios. Si tú crees que la ley es exagerada, así de exagerada es la santidad de Dios. Significa que cada punto, cada tilde de la ley es cumplida a la perfección por Dios de una forma sin esfuerzo. Es su naturaleza, es quien es, nos explica cómo es. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve la ley, así es Él. Así de misericordioso, así de ordenado, así de estricto, así de amoroso, así de respetuoso, así de todo lo que la ley involucra, ese es Dios, es su descripción. Seguimos. Versículo ¿qué? 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vive. No vive todos los días, no vive el lunes y el martes y el miércoles y el jueves. El justo por la fe vive. Un justo muerto obtiene vida a través de la fe. El justo por la fe nace, obtiene la vida y después, como vivo, pues sigue
a través de la misma fe. Entonces, continuamos. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si tú conoces a alguien que quiere vivir bajo la ley dice, si vas a vivir bajo la ley, vas a vivir bajo la ley. ¿Quieres vivir bajo la ley? Vive bajo la ley. Nada más no vas a estar bien con Dios y nunca la vas a poder cumplir, pero pues entonces vas a tener que sujetarte a la ley. Es ridículo que la gente que pretende vivir bajo la ley no termine por pedir que alguien más lo apedree cada vez que infringe esa misma ley, cuya consecuencia es la muerte. Entonces dice, ¿quieres vivir por la ley? Pues vive. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley, de la maldición de la ley. Gracias, hermano. Muy amable. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Dónde me quedé? Verso 13. Porque está escrito, maldito es el que es colgado en un madero, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que, ¿cómo? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 15, hermanos, les voy a hablar con términos humanos. Les voy a poner un ejemplo que todos pueden entender, un ejemplo real y natural, como lo está haciendo Dios allá con Abraham, partiendo animales reales. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez, ¿qué dice ahí? Ratificado. Eso significa, escúchame muy bien lo que voy a decir, eso significa que la promesa de Dios con Abraham en el capítulo 15, ahí se cerró el trato. Pero nunca el trato fue unilateral, o sea, el trato no podía ser que Dios dijera, no me importa lo que tú hagas. No me importa si me haces caso o no me haces caso, no me importa si me escuchas o no me escuchas, no me importa si los cumples o no los cumples, no me importa si me adoras o no me adoras, agarra ídolos si quieres, haz lo que te dé la gana, porque yo voy a prometer por mí mismo y solo yo voy a prometer y solo tú vas a recibir la bendición. Eso no es lo que, eso sería absurdo. ¿Por qué Dios haría eso? Vuelvo a ponerte el ejemplo. Estás parado en el altar y le dices al pastor, no, mi esposa no tiene que venir, no importa si ella me es fiel o no me es fiel, no importa si ella está conmigo en la enfermedad o no está conmigo, no importa, yo voy a estar con ella, pero no importa si ella está conmigo o no, eso no es lógico, eso no es un pacto. ¿Qué está sucediendo? Fíjate, vamos a llegar, aquí nos va a involucrar el propósito de la ley, pero ya vamos a llegar. Ahora bien, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas. Fíjate bien, quiero que veas este versículo conmigo muy bien. Ve cómo nos regresamos a Génesis 15 con este versículo. Y a su simiente, y a su simiente. Pero Pablo dice, no dice, y a las simientes, con ese al último. Dice, como si hablase de muchos. Yo todavía no existía. ¿Soy parte de la promesa de Dios a Abraham? Ciertamente. Pero la promesa, soy partícipe de su promesa, pero de forma indirecta, no directa, porque yo no estaba ahí. Vuelvo a poner el ejemplo otra vez de la esposa. Es como si fueras hoy con el pastor y le dijeras, pastor, cáseme con una mujer. ¿Con quién te vas a casar? No, pues todavía no sé. Pero usted cáseme con la que va a ser mi esposa cuando llegue, pero ahorita de una vez yo me comprometo. Otra vez dirías, ¿sabes? Pues ¿quién está del otro lado? Necesitas hacer un pacto con una persona, con alguien real, con quien hagas un intercambio de votos. Esas simientes plurales que somos nosotros, todavía no estábamos. Pero ese día, un 4 de abril aquel día de Génesis 15, había 3 personas presentes. Estaba Abraham, estaba Dios, y el versículo que estamos leyendo nos dice que había alguien más ahí.
¿Se acuerdan aquella cita en los evangelios cuando vienen a tentar a Jesús con la pregunta y le dicen, si una mujer se casó con uno y luego se le muere el esposo y se casa con el hermano y luego se muere el hermano y se casa con el otro hermano y luego se muere? ¿Se acuerdan de ese? Y luego le dice, cuando lleguen al cielo, ¿de cuál de todos va a ser la esposa? ¿Se acuerdan? Que lo estaban queriendo tentar. La respuesta de Jesús es que Dios que Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob, hablando de que Dios es todo el tiempo, que es eterno, que está presente en todo momento, aunque la persona no esté presente en ese momento. ¿Me expliqué? O sea, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el día de hoy también, aunque esos tres hombres ya no están en esta tierra. Porque Dios es el único que sí está presente. Entonces ese día estaba presente ¿quién? Dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de ¿cuántos? Uno. ¿Quién es? Y nos dice quién es ese uno para que no nos quede. ¿Quién? La cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham que estaba presente ese día, en el día que se ratificó el pacto. Y arriba acabamos de leer que maldito, dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 17, mira lo que dice. Ya establecimos entonces que allá en Génesis 15, Abraham está sentado siendo testigo de cómo la presencia de Dios pasa entre los animales del sacrificio, entre sus personas, entre Dios el Padre y el Hijo, haciendo un pacto donde el Hijo prometía ser la perfección y extender esa perfección a todos los que pusieran su fe en esa verdad. Sin embargo, en ese instante no podía ser Abraham quien se paseara con Dios, porque la fidelidad de Abraham sería quebrantada. Y la fidelidad de cada una de las simientes de Abraham sería quebrantada. Justo antes en Deuteronomio, antes de que el pueblo entre en la tierra prometida, Dios le dice, creo a Josué o a Moisés, le dice, yo ya sé que cuando este pueblo entre en la tierra que yo les prometí, me van a abandonar. No es como si Dios está parado frente a una esposa que él por anticipado sabía que sería infiel, sino que está parado junto a una persona que le sería enteramente fiel y ratificaba una promesa con esa persona que es Cristo, que simbolizaba el lugar de Abraham, porque Abraham rompería el pacto, pero Cristo cumpliría el pacto. Y cuando cada simiente de Abraham quebrantare el pacto de Dios, la maldición caería sobre esa persona con quien Dios había hecho el trato. Lo leímos en Jeremías 34 cuando dijo, a aquellos que rompieron mi pacto, voy a hacer con ellos lo mismo que con los animales que les rodeaban al momento de hacer el pacto. Y cuando Dios y Jesús se paseaban en medio de los animales, Jesús sabía que a quienes representaba le fallarían a Dios y él tendría que pagar el precio y caer sobre él la ira y el juicio de Dios, pero lo haría de una forma tan perfecta que él podría ofrecer a Abraham y todos los que estábamos simbólicamente en sus simientes, sentados en la banca, disfrutando de la hermosura del pacto. Y por eso Jesús en el Nuevo Testamento se para con sus discípulos y les dice: tanto tiempo quería yo participar de esta Pascua. Una noche antes rompe el pan y pasa la copa de vino para que una tarde después pudiera él ser sacrificado, y así como ese vino purificaría
limpiaría la vida de esos hombres a través del simbolismo de la Pascua. La sangre de Cristo limpiaría a cada persona perteneciente a la semilla de ese Abraham, que habíamos de ser completamente infieles, sin embargo, portadores de su justicia. ¿Cómo es posible? Y estaba Abraham sentado ahí y yo con él, y Dios solo, yo borroso en el fondo y la gloria de Dios en el centro, paseándose en medio, y Jesús ratificando. ¿Tú le entrarías a ese pacto, hermano? Imagínate que de alguna manera una persona te dijera: ven, quiero que me representes en el pacto con mi esposa. Y tú dijeras: pero ya sé que vas a fallar. Y él te dijera: yo sé, pero párate ahí en mi lugar para que tú recibas la paga por mi infidelidad. Y te pares ahí y digas: va. ¿Quién haría eso? Y sin embargo, Cristo se paró ahí con Dios diciendo: Dios, este pacto no va a resultar bien. Estás haciendo un pacto con una gente, con un pueblo que va a ser débil y flaco, y que se va a dejar controlar por las tentaciones, y que va a probar del fruto que dijiste que no probara. Y decía Jesús: sí, pero yo sé que mi justicia podrá actuar sobre sus vidas, y ellos podrán ser vistos por tus ojos, Dios, a través de mi vida, y podrán ser vistos y hechos hijos y participantes, nos dice el apóstol Pedro en su carta, participantes de la naturaleza divina. Estaba Dios viendo toda la descendencia de Abraham en ese instante, pero a través de ese linaje pasaba por prostitutas e infieles y asesinos y incrédulos, y pasó por todos y los recorrió a todos, y vio a David pecando con Betsabé, y vio a todas aquellas personas que cometieron todo tipo de actos y todo tipo de conductas delante de Dios, pero de repente llegaba él en ese linaje y veía y decía: aquí está uno. Y nos unimos a las palabras de Juan el Bautista cuando vio entrar a Jesús y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos representaba. ¿Cómo podemos no llegar al capítulo 5 de Gálatas? Y leer estas palabras: estad pues firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis más bajo el yugo de la esclavitud. Y les repite las palabras que les inició en el capítulo 4, en el verso 7, cuando les dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermano, esta noche, ¿quién te estorba? ¿Qué te estorba para no obedecer a la verdad? Esta, dice el verso 8, persuasión no procede de aquel que os llama. Contempla, hermano, desde la banca la gloria de Cristo. ¡Qué valor! ¡Qué forma de amar! Que Dios haya decidido de esa forma mostrarnos lo que el amor es, dando su vida por nosotros. Pero quiero que te regreses para cerrar al capítulo 15 de Génesis y veas conmigo esto. Se lo escuché nunca entendí exactamente por qué Dios informaba a Abraham de anticiparse a la esclavitud del pueblo. Y en un comentario
de un pastor sobre este versículo. Decía él, versículo 16: y en la cuarta generación vendrán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y decía el pastor, podríamos pensar, bueno, Dios, si ya le prometiste a Abraham, pues cúmplele y ya. Le dijiste que le ibas a dar la tierra, pues dale la tierra y ya. ¿Por qué esperar? ¿Por qué el relajo de Isaac y luego de Jacob, que iba y venía, y luego sus hijos y José y Egipto, y luego los 400 años, y luego los 40 años en el desierto, luego para poder entrar en la tierra prometida? Y decía este pastor, ¿a quién beneficia tu espera? Cuando tú esperas en Dios, normalmente estás pensando en ti. No sé si eres como yo, odias hacer fila. Yo odio hacer fila, pero con todo mi ser. Pero nunca me pongo a pensar en quién beneficia esperar. ¿A quién beneficio? Que no sea obviamente yo. De alguna manera era como si fuera la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan a Jonás diciéndole, es que Nínive son paganos y aunque les hables de todas maneras no van a creer, y para qué perder el tiempo, mejor aquí me quedo? Yo ya sabía que eras un Dios misericordioso y que te tomabas el tiempo de esperar y de darle oportunidad a la gente, y yo ya sabía que las cosas iban a ser así. No ser como Jonás, sino todo lo contrario. De alguna manera el pueblo de Dios fue usado a través de su permanencia en diferentes lugares, incluido Egipto, incluido la tierra de Canaán, incluido diferentes lugares, con el propósito que Dios extendiera su mano de misericordia sobre esos pueblos. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, dice que hubo egipcios que se fueron con ellos. Había personas que decían, yo me quedo con estos diosesuchos que no pudieron hacer nada. Hermano, nuestra espera en la promesa de que Dios viene por nosotros y nuestra desesperación en las circunstancias tiene un propósito. Ve la seguridad y la certeza. Dios no prometió al aire, Dios se prometió a sí mismo. Se puso de los dos lados en la promesa. Tu promesa es certera, tu rescate es garantizado, al grado que inclusive el Nuevo Testamento dice que la presencia del Espíritu Santo en tu vida es la evidencia de esa promesa. La presencia del Espíritu Santo aquí no es para hacerte la vida más fácil. La presencia del Espíritu Santo en tu vida, cuando es palpable para ti, el que dices, el Espíritu de Dios está conmigo, el propósito es que sepas que la promesa del cielo es real. Pero tu espera en medio de los problemas beneficia a las personas a tu alrededor. Es necesario que así como Abraham sentaba, yo me hubiera dicho, bueno, Dios, pues hubieras hecho el pacto tú solo, pero Abraham ya estaba cansado, déjalo dormir un rato. Pero su presencia ahí, siendo testigo, y la espera de Abraham, Hebreos 11, cierra diciendo que estas personas, incluidas Abraham y todos los héroes de la fe, dice, murieron sin haber recibido lo prometido. Voy a repetir lo que acabo de decir. Murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Eso significa que Dios no cumplió? Ponte a tu alrededor, mi hermano, porque si hay aquí creyentes, somos el cumplimiento de la promesa. La haya o no visto Abraham en vida, Dios, porque había prometido con quien siempre está presente, Cristo, la descendencia de quien nos podemos acercar. Ten paciencia, hermano, espera dignamente por la ayuda de Dios en tus circunstancias, sabiendo que quizá mueras sin haber recibido lo prometido. Sin embargo, no harás a Dios infiel a su promesa.
Dios, te doy gracias esta noche, porque en mi lugar, en el lugar de mi flaqueza y mi debilidad, en el lugar de mi doble ánimo y mi titubeo, en el lugar de mi indecisión y mi incredulidad, en el lugar de mi duda y mi desesperación, en el lugar de mi crueldad y mi falta de paciencia, hiciste un pacto con aquel que sería fiel y justo, con aquel que sería paciente y perfecto, con aquel que no sería cruel, sino extendería su brazo de misericordia. Hiciste un pacto con mi Salvador, con tu Hijo, contigo mismo. Fuiste tú mi roca, eres tú mi escudo, eres tú el que levanta mi cabeza, eres tú la roca sobre la que podemos pararnos, porque no dependes de mis acciones, porque no dependes de mi fruto, pues tú eres mi fruto. Enséñanos, Dios, a andar, a estar, como dijo el apóstol Pablo, a estar firmes en la libertad con la que tu Hijo nos hace libres, sin hacer de esa libertad una ocasión para la carne. Líbranos, Dios, por el poder de tu Espíritu y por la instrucción de tu palabra, de toda tentación. Líbranos, Dios, de toda acción que traiga vituperio a tu nombre, que si bien tu Hijo pagó por nuestros pecados, no carguemos más sobre sus hombros, sino que vivamos dignamente representándote en esta tierra delante de los demás, para que puedan ver, aunque sea un reflejo de tu Hijo, a través de nuestras vidas, que puedan ver un destello de una esperanza en la cual andamos aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti. Danos la fe de Abraham. Queremos creer, como dice Gálatas 3:6, así como Abraham creyó, de la misma forma. Danos, Dios, el contemplar tu sacrificio y tu pacto perfecto, y que sea suficiente para servirte con intensidad. Te lo pido, mi Dios, no por mis méritos ni por mis palabras, no por mis gustos, ni por mis planes, ni por mis deseos, sino por los méritos de aquel que vino a morir por nosotros, romper el velo y hacer todo lo que pedimos en tu nombre posible. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga.